Nuestro invitado de hoy, ya sin café como excusa, ha conseguido difuminar esa línea que separa la realidad de la ficción. Ha logrado que se confunda qué es verdad y qué no durante la función. Es Aulas, en la sala Nave 73. Rubén Cano, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Empezamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Sí, claro, vamos a intentarlo. Una película para no olvidar. Pulp Fiction. Un libro que siempre está por tu mesilla. Pues poemas de Miguel Hernández, podríamos decir El rayo que nos cesa. Un poema al que volver. El esposo soldado, ya hablando de Miguel Hernández, aunque no quiero dejar de lado a muchos otros poetas que son indispensables. Una canción que forma parte de tu banda sonora. Pues mira, voy a utilizar una que ahora mismo es bastante recurrente porque tiene que ver con Aulas y es Where is my mind, de Pixies. Y bueno, en esta función la utilizamos con una versión acústica a piano preciosa. Un concierto al que fuiste y que te impactó. Buena pregunta. Pues, bueno, en el Teatro Español hubo un concierto de Tony Zenet, por hablar un poco de música española, que fue muy especial, muy emotivo, y generó una audiencia y un encuentro con el público muy interesante. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Creo que fue 2666, una obra de Alex Rigola con un texto adaptado de Bolaño. Muy interesante y ahí está en la retina. Bueno, Incendies también de Moab. Bueno, hay muchos ahora, empiezan a venir muchos a la cabeza. Pero bueno, diría esos dos. ¿Cómo definirías teatro? Definiría como esa ilusión, esa forma que viene a generar un encuentro inevitable entre intérprete y espectador. Rubén, imaginemos por un momento que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena madrileña? Pues les pediría espacio para sus creadoras y creadores, que hay muchos, hay grandes generaciones y las generaciones de siempre y los grandes maestros que siguen generando muchísima actividad y mucha producción. Y creo que a veces, aunque Madrid es una capital europea de la cultura y tiene muchas posibilidades, creo que a veces hay falta de espacios y de sensibilidad para que los artistas puedan seguir siguiendo su obra y le pediría eso, tanto más espacios como la capacidad de que los creadores puedan exhibir más su trabajo. Y no sé, pido más cosas, por pedir que no sea. Hombre, eso siempre por pedir que no quede. Y por último, ¿cuál es esa... También diría, mira, aprovechando un poco, pues esa famosa ley de mecenazgo, que siempre es muy cuestionada, ¿no? Porque desde algunos lugares políticos se ve como un arma, pero también puede ser un problema, pero también unas ventajas, ¿no? Pero creo que es necesario. Si se hace con transparencia, si se hace desde la participación, controlando un poquito las fuentes de ingresos, creo que sería muy interesante que un creador pudiera aglutinar a sus compañeros, amigos, empresarios, personas un poco que estén a su alrededor y que parte de sus impuestos fueran directamente enfocados a la producción escénica. De alguna manera crear un encuentro entre patrocinadores y artistas que no serían ni más que otro que la propia ciudadanía. Bueno, por dejarlo ahí. Bueno, en cierta forma se hace con otras muchas actividades, o sea que se podría. Claro, y muchas otras cosas, por supuesto. Y por último, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? Pues esa pregunta es ¿hasta dónde vamos a permitir que el ser humano ya evolucione hacia una nueva realidad basada en el cooperativismo, en la colectividad, en la sostenibilidad, en el afecto? Una gran pregunta. Ahora sí hablamos de aulas o jaulas, la J ya depende de si queremos añadir ese paréntesis o no, depende del momento, que está en Nave 73. La verdad es que es una función de la que hay mucho de lo que hablar, pero en primer lugar al final nos lleva a ese instituto que no deja de ser un microcosmos que reproduce de forma muy intensa la sociedad. Acaba por ser casi una muestra de todos. Sí, de alguna manera Aulas hay una pregunta entre sus muchas preguntas que cuestiona y que plantea. Hay una que es si la humanidad ha alcanzado su mayoría de edad, ¿no? Y es una pregunta muy interesante porque, claro, nos conduce de lleno al mundo educativo y por consiguiente nos conduce al aula. Y es verdad que ese aula es un hábitat muy particular
que no vemos mucho porque entendemos que es un lugar que está bien protegido, pero al cual es muy guayer porque hay 4 paredes y sabemos que los chicos y las chicas están bien, pero no tenemos la oportunidad de ver qué pasa, ¿no? Qué acontece en el día a día. Pero de alguna manera sí que es verdad que es un hábitat muy concreto, pero podría ser un pequeño microcosmos de una sociedad cada vez más global, más globalizada y más sociabilizada de una determinada manera, sobre todo en relación pues a esta nueva cuarta ola tecnológica y a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, al final vemos cómo la educación no deja de ser fruto del resto de la sociedad, ¿no? Nos llevamos las manos a la cabeza con lo que pasa con los jóvenes, pero a la vez, ¿quién está educando a esos jóvenes? Se supone que los mayores. Absolutamente de acuerdo. De hecho, además, como vivimos también en el mundo de los datos y la estadística, al final todos son datos y estadística y en función de lo alarmantes que sean, pues nos preocupamos más o menos. Pero, bueno, hay que reconocer que los jóvenes tienen problemas o están teniendo problemas. Ya no solo son las generaciones más preparadas que nunca y luego en cambio el mercado laboral pues también hay un mundo muy competitivo y es muy difícil, ¿no? De crear también un futuro. Pero ya no solo en las realidades normales y sociales que casi todo ciudadano que tiene y vive un sistema de bienestar se tiene que enfrentar, sino ellos se están enfrentando también a realidades muy nuevas que nosotros no nos habíamos enfrentado antes. Por ejemplo, desde que existe la telefonía móvil, bueno, que no son teléfonos, son smartphones, son superordenadores que están conectados globalmente, pues es demostrable que los índices de suicidio juvenil han aumentado muchísimo. Creo que sean, un 250% o algo así desde 2015. También el suicidio es la primera causa de muerte juvenil. El bullying es de lo que habla esta función, que habla un poco del acoso escolar y de la desigualdad un poco, ¿no? Que sufren a veces los jóvenes en las aulas. También está marcando una realidad que es un warning, es una alarma que nos está diciendo, oye, prestemos atención a esto porque algo está pasando y no se puede diluir en ese todo, ¿no? Que está lleno de datos, de estadísticas, de gráficos, que al final nos tienen muy, muy despistados y solo focalizamos cuando ese gráfico, esa cifra o ese dato es tremendamente alarmante, ¿no? Sí, porque es cierto que en esta función que se habla de ese acoso escolar y también se habla mucho del suicidio juvenil, claro, hasta ahora a un niño, una niña, un adolescente que le acosaban en el colegio no dejaba de ser un drama, pero se retenía en el colegio, ellos iban a su casa y entre comillas eran libres y ahora por un móvil eso les persigue, quieran o no, va con ellos a todos sitios 24 horas al día, 7 días a la semana. Sí, yo creo que ahí has tocado uno de los temas capitales de la función. Y es, antes uno podía sufrir esta realidad, pero al final era pasajera, ¿no? Incluso un agresor y víctima podrían llegar con el paso del tiempo a cambiar esa propia realidad, incluso dejar un poco eso que ocurrió como una anécdota, incluso que fuera un aprendizaje, ¿no? Para establecer nuevas realidades. Luego ha habido muchos otros casos que, por desgracia, no han tenido un final tan bonito. Pero lo que te decía, ¿no? Uno de los focos de la función es visualizar en la telefonía móvil no como una herramienta maravillosa, no solo como una herramienta maravillosa que además que hay que implementar en el mundo en el que vivimos, sino también que su mal uso, como casi todas las cosas que inventa el ser humano, si se hace un mal uso de ellas pueden ser tremendamente peligrosas, ¿no? Y aquí se habla un poco que, pues eso, ¿no? Frases tan trascendentales y tan antiguas como que la palabra es un arma que no deja rastro de sangre. Que es durísima. Es así, o sea, el móvil se ha convertido en un arma si no lo sabemos usar. Y una imagen mata tanto como una navaja. Entonces, y puede que pase el tiempo y al final un chico o una chica está estigmatizado prácticamente para el resto de su vida. Porque ese vídeo se ha viralizado en las redes y te ha acompañado a lo largo del tiempo y puede que 40 años más tarde, aunque vivas en otro lugar, en otro contexto, en otra situación, aparezca un poquito esa imagen que está hablando de ti desde un lugar, pues bueno, te ha tocado sufrir un poco el abuso, ¿no? Y el bullying. Y además la no autorización de esa publicación de una imagen o de un vídeo, que eso ya también sería otro tema del que hablar. Pero bueno, al final en aulas hablamos de esa famosa ley de presión de grupo que existe y que es real, y cómo el silencio de la mayoría muchas veces no es una acción activa, sino el silencio, que se convierte casi en una acción pasiva, es lo que permite realmente que perviva el mal. Exactamente. Mira, yo creo que ahí has tocado, muchas gracias por enfocarlo así. Me encanta que
que tengas tengas tanta información del espectáculo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, el espectáculo no solo establece o pone el foco en los agresores y en las víctimas, que por supuesto, ¿no? Es un conflicto que es el que da eco a todo lo demás, ¿no? Que crea ese ecosistema. Pero pone también mucho el foco en los demás, en qué hacemos los demás. Las personas que no sufren no son las víctimas realmente de un abuso, de un acoso, o los propios acusadores, que al final un acosador con 13 años seguramente sea víctima de alguna otra parte, no sé si del parque, de su casa o de algún otro contexto. Por lo tanto, también es un poco esa cosa de cazador-cazado. Pero insisto, ¿no? Ponemos también mucho el foco en todos los demás, porque además en el aula hay una norma no inscrita que es uno no se puede chivar de las cosas, o sea, ser un chivato de alguna manera o decir algo en contra de otro alumno, aunque sea malo, está mal visto. Entonces esa norma no inscrita que se establece, ¿qué ocurre? Que cuando se produce un abuso en un aula, nos encontramos con un abusador o con acosadores, con víctima o víctimas y con los demás que desde su silencio se convierten en cómplices. Y aquí nos pone el foco, la función nos pone el foco en una situación muy interesante, y es si construimos una sociedad donde solo hay víctimas, abusadores y cómplices, ¿dónde está la inocencia? ¿Dónde están los inocentes? ¿Cómo vamos a construir una sociedad sin inocencia, sin inocentes? Porque esas personas se van a hacer mayores y en función de cómo les vaya la vida, al final se van a hacer cargo de esta sociedad y nos van a cuidar cuando nosotros, la siguiente generación, seamos mayores, y van a tener que dar pasar el testigo y el legado a las siguientes generaciones que están por llegar. Entonces, es muy importante que nos basemos un poco qué arquetipo de ciudadano o de ciudadana queremos construir en esta sociedad. Y no podemos construir una sociedad donde solo haya conflicto, es decir, víctimas y verdugos, y una gran masa alrededor que observa y observa en silencio desde la complicidad, porque entonces no hay espacio para pensar un poco hacia un futuro mejor, más sostenible, de esto que hablábamos antes, ¿no? Basado un poco en el compartir, en el cooperativismo, en el afecto. Y esto es un poco un gran foco de la función, desde luego. Claro, al final vemos casi ese enfrentamiento perenne entre unos y otros y entre todos esos que lo mantienen y casi son los que en realidad permiten que siga, porque son realmente la mayoría. La mayoría no es ni el abusador ni el abusado, son el resto de la sociedad, ¿no? Absolutamente. Y hablando de esas normas no escritas, que creo que en realidad son el gran foco de la función, realmente al final son las más difíciles de romper. Sí, sin duda son las más difíciles de romper, pero no porque no se quieran romper, sino porque no se sabe cómo romperlas. Quiero decir, el sistema educativo tiene que hacer su trabajo, y yo creo que hay que felicitar al sistema educativo cuando hace las cosas bien, y hay que pues un poco subrayar un poco las cosas que son mejorables. Y bueno, ahí también está toda la comunidad educativa, está los políticos en materia de educación y está el resto de la sociedad, padres, madres, profesorados, profesionales del medio, de todo el mundo. Pero hay otra cosa que tenemos que tomar conciencia, y es qué se puede hacer más allá del sistema educativo, y es la decisión que está entre las chicas y chicos, entre los alumnos y las alumnas. Y este espectáculo viene a decir que independientemente de por dónde vayan el momento en el sector educativo, hay una norma que sí se puede hacer cargo la propia clase, el propio grupo. Y el propio grupo puede determinar que no haya violencia de esa puerta hacia adentro, que no haya violencia en las aulas, que no haya violencia en el patio. Y eso es algo que no depende, o sea, que tienen que tomar conciencia y tienen que hacerlo presente las alumnas, los alumnos. Es decir, si nosotros decidimos que no haya violencia, va a ser una nueva norma y va a cesar esa violencia. Y este espectáculo, cuando lo hemos hecho con público adolescente, ha habido ese encuentro, esa confesión, ese encuentro inevitable, porque os invito a todos que lo veáis porque es un espectáculo inmersivo y entonces no se puede contar, hay que vivirlo. Y desde esa experiencia, cuando se han encontrado alumnos donde sí que ha habido, porque es verdad, cuando vienen jóvenes, los jóvenes sí que hay víctimas, sí que hay agresiones, hay verdugos, hay gente que está pensando o ha jugado o ha coqueteado con la idea del suicidio. Y es hermoso y es muy interesante y es muy sanador ver cuando dos jóvenes se encuentran y abordan el conflicto. De repente un agresor le dice a alguien que ha sido agredido, no era consciente del mal que podía causar a los demás, al grupo y a mí mismo, y tomo conciencia y decreto que no volverá a pasar. Yo no sé si este espectáculo es tan poderoso como para crear un cambio de grandes dimensiones, pero con que solo suceda
con en una una persona, persona. dos personas. Por eso creo que es muy importante que este espectáculo, que tiene todo el rigor escénico, que los actores y actrices son maravillosas, son profesionales, tienen unas carreras destacadas, yo creo que está dentro del ámbito profesional de nuestra escena, pero es muy interesante que aborde un tema social, ¿no? Es como si algo tan elevado como las artes y el teatro no solo a veces está al servicio de sí mismo, ¿no? Y de nutrirse un poco y de compartir con el espectador, sino que además el espectáculo nace con una vocación de teatro social, de crear valor social y de crear cooperativismo por su naturaleza inmersiva, que ojalá, y yo creo que va en muy buen camino, en muy buena dirección, ojalá tenga la posibilidad de que sea visionado mucho y que tenga larga vida, porque creo que es muy útil. Realmente todo este, bueno, casi iba a decir hecatombe, pero es que es casi lo que sucede en ese aula. La desata un orientador que llega y les plantea una situación y es el que empieza a romper todas esas normas, ¿no? Las normas comunes de clase, de sentarse de una manera, de hacer un examen que tiene nota, pues no, mirar, aquí vais a responder algo que es para vosotros, y de pronto va rompiendo todas esas normas que sí que están escritas y empieza a romper también las que no están escritas, y él es el que lleva casi, les empuja a ese límite. Pero también es verdad que él es el que desafía y es el que les plantea a todos cuál es el verdadero riesgo de las redes sociales. Pero hace falta no tener nada que perder para poder desafiar esas reglas, en realidad. Totalmente. Sí, nosotros de alguna manera, y esto es un trabajo también que ha sido un trabajo colectivo de creación en el proceso de ensayos con la compañía y un exquisito trabajo por parte del autor, de Carlos Molinero, que ha creado un texto estupendo para abordar un dilema y un tema maravilloso. Pero sí, de alguna manera utilizamos o se utiliza o aparece la imagen del orientador porque es ese lugar, ¿no? O es desde ese lugar donde podemos abordar un poquito un tema que sucede y que acontece en el aula, pero que no puede a lo mejor abordarlo un profesional, un profesor en este caso, un jefe de estudios, porque quizás está demasiado sujeto a un marco, ¿no? Educativo. Pero la imagen del orientador nos permite crear ese híbrido que no es un tutor, no son los padres, las madres, no son los profesores in situ, tampoco son jóvenes en los que puedo decir no es un adolescente más, no, es un orientador, pero ese orientador puede establecer unas metodologías que rompan ciertas normas, ¿no? Algunas normas se pueden transgredir y otras hay que mantenerlas, por supuesto, estamos en un aula, estamos dentro de un colegio, ¿no? O de un instituto, pero establece una metodología de contacto que es una especie de terapia de choque. Esa terapia de choque es la que hace que el espectador viva la función desde algo que está pasando y que le está permitiendo implicarse. Tú hablabas de que se invita a los espectadores a hacer un examen, pues claro, hay que decirlo, ¿no? 15 espectadores van directos al escenario, Sí, donde ahora se recrea justo íbamos a hablar aula. de la puesta en escena, que es realmente, Claro. y no es que sea inmersiva, es que se rompe completamente la frontera entre realidad y ficción. Yo llega un momento en que ya no sabía qué era la obra, qué era lo que estábamos viviendo, o sea, y eso también es una verdadera, casi me parece un hito, ¿no? Porque es algo más que ser inmersivo, es que de pronto hay espectadores que se sientan en la clase y participan como uno más, o sea, son un alumno. Exacto. Bueno, de alguna manera la función son 4 intérpretes. Los 4 están, yo creo que hacen un trabajo increíble como profesionales, como intérpretes, como actores y actrices. Empezando por Jordi Buissant, que interpreta a este orientador, a Esteban, y que es un trabajo tremendamente difícil por esto que has dicho, porque la clase está viva. 14 espectadores son alumnos. De alguna manera hacemos debutar a un montón de público que sin saberlo aparecen en el centro del escenario y hay momentos donde de ellos depende un poco el devenir de la función o el ritmo o lo que pasa o ese instante concreto que depende de una respuesta concreta que no estaba escrita y que toma forma en el escenario. Y luego es verdad que hay otros 3 actores jóvenes que representan un poquito a estos jóvenes, ¿no? Son el retrato un poco de esta sociedad, de esta nueva generación que va un poco a heredar este mundo y que también son increíbles, empezando por Cristina Bertol, por Carmen Milet y por Carlos Lorenzo y que hacen un trabajo de que todos los demás, el resto del público, se conviertan sin darse cuenta en espectadores, actores y que entremos a jugar. Y también, bueno, es muy interesante que tú que has visto la función, cómo ese círculo del aula, cómo el aula se va abriendo y va penetrando en la grada, ¿no? A través de diferentes técnicas de participación, de una forma
yo creo que nada agresiva, nada invasiva, pero sí absolutamente sugiriendo y seduciendo al espectador a que sin que se dé cuenta se haga cargo, viva la historia y en algunos momentos se haga protagonista de la misma. Luego hay una cosa muy importante que me gustaría comentar que tú señalabas antes, es el examen. Se hace un examen para saber quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser en el futuro. Es un examen muy importante porque no tiene nota, precisamente por eso es importante. Y lo interesante del examen es que también en ese aspecto, cuando tú hablas de hito, a mí me parece que el espectáculo toma muchos riesgos, ¿no? Me parece un número de circo de equilibrismo de tercer piso sin red, porque nos arriesgamos mucho a lo que pasa, al devenir de las cosas y que el espectáculo sea muy libre con mucho rigor escénico para intentar controlarlo y que vaya hacia algún lugar que evidentemente nos interesa, ¿no? Que es lo que quiere abordar el espectáculo. Pero, por ejemplo, ese examen es también una prueba más también de innovación en el teatro y también de riesgo, porque por algunos momentos el propio espectador sale de la función, sale del espectáculo para continuar en el espectáculo, pero de otra manera, y es haciendo un examen anónimo consigo mismo, donde además cada parte del examen acaba con una pregunta de ¿has respondido o has contestado con sinceridad? De alguna manera tú estás diciendo, oye, esto es anónimo, este trabajo es para ti. Es que te Pero examinas a ti ¿cómo mismo habitas en el verdaderamente. mundo? ¿Te engañas a ti mismo o sabes quién eres? ¿No? Esa invitación que quieren examen a los alumnos, vais a ser mayores de edad, y ser mayor de edad significa muchas cosas, pero antes de eso significa saber quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes nos queremos convertir cuando seamos mayores de edad? Y sí que vemos que realmente el examen es el que acaba haciendo uno a sí mismo. Normalmente uno va al teatro para cuestionarse, pero es que en este caso te cuestionas de manera casi diría tangible e intangible, ¿no? Por un lado es verdad el cuestionamiento que te lleva toda la obra en general, pero es que tú estás respondiendo a esas preguntas y te dan como un tiempo muerto en el que tú respondes. Por eso decía que ese límite todo el rato de la ruptura casi de la convención y de la no convención, de la ficción y de la realidad, que se entremezclan tanto, supongo que es lo que crea verdaderamente este impacto en el espectador de la obra. Sí, mira, el otro día que vinieron compañeros y compañeras del Teatro Español a ver la función, porque puede que exista un vínculo y que de repente una gran institución teatral y pública de repente quiera utilizar el espectáculo para hacer un eco a un tema como este. Ya veremos, todavía no se puede decir nada porque hay un encuentro, pero si sucede, ojalá, porque también sería un placer además volver a hablar o que hablaras con la compañía para dar también eco a esta vida que va a tener el proyecto. Y te decía esto porque una compañera, Pilar Valenciano, dijo algo muy bonito. Dijo, es un espectáculo absolutamente brechtiano en el siglo XXI, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? O sea, hay un rompimiento y hay una forma de educar y de sociabilizar desde un lugar que es como renovar, ¿no? Me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque al final, cuando los grandes maestros de alguna manera tienen un eco, y salvando las distancias y por supuesto las comparaciones, es como decir, uy, vamos en la buena dirección, ¿no? El teatro está evolucionando, de repente tiene referentes de grandes maestros y vuelve a innovar y a colocar al espectador en el centro del debate, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, Es el único rito pagano que queda y hay que seguir conservándolo y hay está que claro alimentarlo. que el espectador está deseoso de seguir alimentando ese encuentro. Eso desde luego, porque además en este caso vemos como el espectador va respondiendo a ese examen, cada uno de forma completamente anónima, pero hay un momento en la función en el que, como decía, se va abriendo ese círculo, la clase se abre a la grada se integra dentro de la clase y de pronto se hace un juego y se dice una pregunta, perdón, y entonces la gente se tiene que levantar o sentar si es verdad o no. ¿Alguna vez has sentido miedo, sí o no? Y hay preguntas que parece que, bueno, al principio parecen más inocentes o que no tienen mucha trascendencia, pero a mí sobre todo me sorprendió cuando personas del propio público hicieron preguntas como ¿alguna vez te has sentido solo en una sociedad como la nuestra? Es una pregunta que puede llegar a incluso doler mucho, ¿no? Y te sorprende la cantidad de gente que se levanta y yo creo que esa respuesta colectiva es muy chocante. Sí, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? La innovación teatral y de repente encontrar a 25 personas del público siendo protagonistas del espectáculo en esa dinámica, en ese trabajo, en esa acción, en esa escena, donde además es una dinámica muy interesante, ¿no? Porque habla un poco de el lenguaje y la palabra es de alguna manera la punta de lanza de nuestra civilización, ¿eh? Es el vehículo que utilizamos para saber quiénes somos, para comunicarnos, para intentar aguantar un día más en este mundo. Pero de repente la dinámica establece un juego, es decir, podemos saber mucho sin decir ni una sola palabra. Y eso hace que sea tremendamente interesante y que encima haya 25 personas del público contestando esas preguntas
con esa sinceridad, o sea, establece un diálogo entre el receptor y el emisor que antiguamente o en otro tipo de espectáculos más convencionales, en el mejor sentido de la palabra, hay esa cuarta pared, ¿no? Que si no llegamos un poco a ver qué pasa por la mente del espectador, aquí de repente sí se ve lo que pasa por la mente del espectador y es absolutamente gráfico. Es como si fuera una especie de performance humana creando diferentes... Sí, es casi, es una gráfica 3D, pero literalmente eso, hablando. una gráfica 3D, ¿no? Con datos concretos. Es una gráfica 3D humana. Una máquina 3D humana, así a tiempo real, para sacar una estadística concreta y real en el aula, aquí, en este sitio, y además con la posibilidad de que, como bien sabes, pues hay un momento donde se le pasa el testigo al público para que lance preguntas. Y el público lanza preguntas tan interesantes como, bueno, otro día hablábamos un poco, alguien dijo que hablaba de que si éramos felices, ayer dijo alguien que si alguna vez habíamos sufrido o habíamos tenido la sensación de morir por amor, la gente habla de cosas un poco más, también en función de las franjas de edad, de las preocupaciones, ¿no? Pero sobre todo genera una sensación de necesitamos ser como sociedad más sinceros y necesitamos que no sea tabú o que no sea algo a lo que no sabemos enfrentarnos a la hora de demandar afecto, de demandar abrazos. Porque esa dinámica lo que sobre todo establece es la gente necesita decir cosas, pero estamos construyendo una sociedad donde si decimos de determinadas cosas nos quedamos fuera, ¿no? Sí. Este universo del loser y del winner que al final tiene que ver con el aula, tiene que ver con el gran conflicto que estamos intentando contar en el aula, ¿no? Que es un poco el agresor y la víctima, ¿no? Y además es muy interesante cómo el teatro, por supuesto que es comunión entre actor y entre escenario, casi diría, entre lo que sucede en un escenario y el público, pero en este caso también la comunión se genera a través de esa sinceridad que de pronto todo el mundo dice la verdad, o sea, se convierte casi en una especie de necesidad común, ¿no? Y se genera esa comunión y también esa concentración en lo humano y en lo real del momento, porque el espectador no es como en el teatro, tú no entras y apagas tu móvil, tú entras y lo enciendes porque es a través del teléfono cómo vas a hacer este examen del que hablamos y al final el espectador realmente se ve completamente arrollado por el hecho escénico y deja completamente el móvil a un lado cuando no le hace falta, que esto parece que hoy en día es casi ciencia ficción, ¿eh? Y ese es otro número de malabarismo que queríamos colocar también en el centro y decir, bueno, si queremos hablar del teléfono móvil como una herramienta, pero también como un arma si se utiliza mal, el teléfono tiene que estar presente. Y evidentemente está muy presente, pero al mismo tiempo también implica un riesgo. También hay un ejercicio escénico sin red, y es decir, bueno, un teléfono móvil es un elemento de distracción y 120 teléfonos, como sucede cuando se llena la sala, es muchísima más distracción. Pero es interesante porque al final ese elemento existe en nuestras vidas, existe también en las aulas, porque prácticamente todos los adolescentes tienen uno en su mochila. Y es muy interesante lo que has dicho, ¿no? Y es al final el propio espectador, actor, porque hay un momento donde todos somos participantes de un hecho colectivo y sincero, decide no prestarle atención al móvil, solo utilizarlo como herramienta cuando se exige para la función, para que el espectáculo te está demandando algo donde se necesita esa herramienta. Pero por otro lado acaba un poco despreciándolo diciendo, no, el foco no está en lo que tú me cuentes, sino en lo que aquí está pasando, donde se está compartiendo un grado de honestidad y de verdad y un clima de trabajo y de evolución muy interesante. En esta función hay muchísimos temas de los que hablar, solo la puesta en escena también tiene muchísimo más de lo que desmigar, pero también tenemos que dejar algo para la sorpresa. Sí, pero no hemos mencionado una palabra que me parece fundamental en toda la obra, que es inimputable. En estas últimas décadas, casi diría, hemos tenido la tendencia, siempre se ha protegido a los niños, ¿no? Pero cada vez más a los niños y a los adolescentes de no responsabilizarles de sus actos. Y aunque no tengas una pena de cárcel, aunque la ley, el peso de la ley no vaya a caer sobre ti, los hechos desde un niño o una niña de 7 años a lo que hace uno de 14 o 15 que puede hacer mucho más daño, tienen un peso, tienen una responsabilidad y han de saber que la tienen. Que en muchos casos parece que por el mero hecho de ser menores de edad y que la ley no pueda recaer sobre ellos, desaparece, pero no. Exacto. Nosotros no tenemos las respuestas, pero sí también nos hacemos las preguntas y el espectáculo, uno de los focos que hablábamos al principio de la entrevista, ¿no? Que también de alguna manera pone en entredicho la mayoría de edad del ser humano. Aquí, claro, habla directamente de algo muy concreto y es, bueno, si conocemos que hay chicos influencers o que chicos que ya mueven millones de dólares, son capaces de generar muchísimo dinero a través de muchas actividades profesionales,
son alumnos que tienen una capacidad intelectual, de hecho tienen bastantes millones más de neuronas que nosotros seguramente, son capaces de rebatir, de crear nuevas fórmulas, de crear, de innovar, de inventar, de decirle a su propio profesor, no, con el debido respeto, profesor, lo que usted está explicando desde ayer a las 4 de la tarde es diferente porque la teoría ha cambiado. O sea, son grandes portentos, ¿no? Además, en un mundo donde la precocidad se premia, ¿no? Todo el rato estamos viendo programas de niños cocineros, de niños cantantes, de niños bailarines, de niños científicos. Es decir, si en una sociedad donde la precocidad es un premio, donde cuanto antes hagas algo es mejor, donde hay que, de alguna manera, ¿no?, intentando respetar ciertas líneas rojas de inocencia, pero evocamos mucho a los niños y a los jóvenes a hacerse adultos, a formar parte del medio adulto, donde se genera actividad, donde se genera productividad, donde se genera dinero. Les hacemos participar muy pronto, pero sin embargo, en ese aspecto, claro, la ley, ellos no son responsables. No, si un menor se suicida no es responsable porque no es responsable de su vida. Entonces, ¿quién responde ante esas cosas que pasan? Y fíjate, hay un momento donde se tocan, porque esto hay que decirlo también, la función camina entre la ficción, pero hay momentos donde la realidad real que podemos contrastar luego en nuestro cotidiano, en nuestra vida, también tiene un eco en la función. Por ejemplo, se habla de algunos casos o se leen algunas cartas o hay algunas dinámicas donde hay hechos concretos de personas que han sufrido, ¿no?, situaciones muy, muy concretas en este aspecto. Y claro, ahí, por ejemplo, hay una anécdota, ¿no?, donde se ve que hay un menor de 14 años que, que cometió o participó de una atrocidad tremendamente salvaje y que forma parte ya de nuestra sociedad, de la sociedad española, ¿no? Si veis la función, no me gusta nada tampoco dar nombres porque no sé hasta qué punto la sensibilidad de las personas se puede herir, pero quien vea la función se dará cuenta. Y ahí te das cuenta que dices, a ver, si una persona que ha cometido un acto de este calibre con 14 años no tiene ninguna responsabilidad, claro, ¿cómo va a manejarse esa persona con 18 cuando sea adulto en un mundo donde de repente no ha tenido la responsabilidad o la sociedad no ha sabido muy bien qué hacer con él y que se ve un poco como no premiado, pero sí con la posibilidad de decir, bueno, ¿qué valor tengo yo? ¿Qué perspectiva, qué pensamiento, qué forma de entender el mundo tengo? Y si eso se multiplica por muchas personas que seguramente son víctimas antes de ser verdugos y que van un poco sumando una línea de cada vez hacer conductas o tener problemas que hasta tienen que ver con la justicia cada vez mayores, pero no tienen una responsabilidad, no sabemos qué realmente hacer con esas personas, bueno, el concepto de imputabilidad es una situación que requiere también seguir teniendo una posición al respecto, tanto política como social y sobre todo para proteger a los menores, porque no creo que las personas que salen indemnes de cosas muy graves se conviertan en buenos ciudadanos. Normalmente, y si miramos la estadística o analizamos un poco, hacemos una ligera investigación, veremos que es todo lo contrario. Son personas que cada vez delinquen más, que cada vez están más metidas en un reducto de la sociedad donde no va a tener cada vez menos posibilidades de salir, de construir una vida más saludable y de crear una sociedad mejor. Es uno de los, bueno, diría que es probablemente uno de los grandes debates de esta función, que es, bueno, imprescindible y de verdad muy, muy recomendable, que es Aulas, está en Nave 73, pero Rubén, antes de despedirte, solo me queda hacer una pregunta que hago a todos mis invitados e invitadas, que es que por un momento imagines que puedes tomar un café con una persona o con un personaje, no tiene por qué ser real, no tiene por qué estar vivo. ¿A quién sentarías en la mesa? Pues sentaría a Prometeo, a ese titán, a ese semidios, siguiendo un poco quizá un impulso políticamente incorrecto, decidió robar de la tea sagrada del Monte Olimpo, del dios Zeus, robar una tea de fuego sagrado para calentar a los hombres, para bajarle a calentar a los hombres y hacerles un poco... Me gustaría hablar con él, tomarme un café y preguntarme qué le enamoró de la humanidad y sería muy interesante, porque creo que tenemos que seguir robando o conquistando el fuego sagrado para entregárselo a los hombres, ¿no? En forma de calor y en forma de conocimiento. Pues, Rubén... Me has permitido un viaje... Un viaje en el tiempo. Más imaginativo, bueno, y te lo he permitido. Hombre, por favor. De hecho, para eso está el teatro, para hacer viajes. Rubén Cano, director de Aulas en Nave 73. Muchísimas gracias por habernos acercado. Solo me gustaría decir una cosa. Dime. Agradecer mucho a la Nave 73, a los compañeros. La sala ha acogido el espectáculo, lo ha abrazado.
Es un lugar con una especial sensibilidad para el arte escénico. Hay muchas compañías. Recomiendo un poquito que sigamos apoyando esta sala, invitando al público y dando las gracias a todas las personas que han confiado en el espectáculo y han apoyado con él. No quiero no mencionar a Emilio Flores, que es nuestro ayudante técnico y compañero también, que permite que las funciones sean todos los días, y agradecerte a ti este espacio de encuentro, de reflexión y de compartir. A vosotros por crear este montaje que esperemos que sea de verdad de impacto y que genere debate, que para eso está el teatro. Muchísimas gracias. Os esperamos en marzo y en abril. Bueno, de momento en marzo, ojalá se prorrogue más. Todos los viernes a las 8 en Nave 73. La función está yendo muy bien, se está llenando, así que dense prisa y ojalá tenga larga vida este espectáculo, porque merece la pena compartirlo. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias, Rubén.